En una isla perdida frente a la costa de Estados Unidos ocurrió uno de los mayores misterios de la historia. Un grupo de colonos llegó para construir un nuevo hogar. Construyeron casas, plantaron cultivos, formaron una comunidad. Pero cuando una expedición regresó años después, no encontraron sobrevivientes, no encontraron cuerpos, no encontraron señales de una batalla. Solo encontraron una palabra tallada en un árbol, una palabra que todavía hoy sigue provocando preguntas. Croatoan. ¿Qué ocurrió con más de 100 hombres, mujeres y niños que desaparecieron sin dejar rastro? ¿Fueron atacados? ¿Murieron de hambre? ¿Se unieron a otra comunidad? ¿O existe una explicación mucho más extraña? Esta es la historia de la colonia perdida de Roanoke, el asentamiento que desapareció y dejó uno de los misterios más famosos de todos los tiempos. A finales del siglo XVI, Inglaterra buscaba expandir su influencia en América. España ya tenía grandes territorios controlados y los ingleses querían establecer sus propias colonias en el nuevo continente. En 1587, un grupo de más de 100 colonos llegó a una pequeña isla llamada Roanoke, ubicada en la actual Carolina del Norte. El líder de la expedición era John White. Su objetivo era crear una colonia permanente donde las familias inglesas pudieran comenzar una nueva vida. Entre los colonos había hombres, mujeres y niños. Incluso nació el primer bebé inglés registrado en América. Su nombre era Virginia Dare. Para aquellos colonos, Roanoke representaba esperanza. Era la oportunidad de construir algo nuevo lejos de Inglaterra, pero desde el principio enfrentaron grandes dificultades. La comida era limitada, el clima era complicado y las relaciones con algunos grupos indígenas de la zona eran tensas. Además, los colonos dependían de los suministros enviados desde Inglaterra. Sin ayuda externa, sobrevivir sería extremadamente difícil. Poco después de establecer la colonia, John White tomó una difícil decisión. Regresaría a Inglaterra para conseguir más recursos y convencer a las autoridades de enviar apoyo. La idea era volver rápidamente, pero algo inesperado ocurrió. La guerra entre Inglaterra y España retrasó su regreso. Los barcos fueron utilizados para conflictos militares, los viajes fueron cancelados, y John White quedó atrapado lejos de Roanoke durante 3 largos años. Cuando finalmente pudo regresar en 1590, esperaba encontrar una colonia esperando su llegada, pero encontró algo completamente diferente. La isla estaba abandonada, las casas habían desaparecido, los edificios estaban destruidos y no había ningún habitante. Ninguna persona, ningún cadáver, ninguna explicación. Era como si toda la colonia hubiera desaparecido de un momento a otro. Los hombres comenzaron a explorar la zona buscando señales. Quizás habían encontrado restos de una batalla. Quizás había ocurrido un ataque. Quizás los colonos habían dejado algún mensaje. Entonces encontraron algo extraño. En un árbol estaba tallada una palabra, Croatoan. Esa única palabra se convirtió en la mayor pista del misterio. Croatoan era el nombre de una isla cercana y también el nombre de un grupo indígena que habitaba la región. Pero había un detalle importante. John White había dejado una instrucción antes de abandonar la colonia años atrás. Si los colonos tenían que irse por alguna razón, debían dejar un mensaje indicando hacia dónde habían marchado, y si estaban en peligro, debían añadir una cruz. Pero cuando encontraron la palabra Croatoan, no había ninguna cruz. Eso abrió una posibilidad. Quizás los colonos no habían desaparecido por un ataque. Quizás simplemente habían abandonado Roanoke y viajado hacia otro lugar. Pero entonces apareció una pregunta más complicada. ¿Por qué nadie los encontró? Durante siglos, investigadores han intentado resolver el misterio.
Una de las teorías más aceptadas es que los colonos decidieron integrarse con comunidades indígenas cercanas. Tal vez, debido a la falta de alimentos y recursos, buscaron ayuda y terminaron viviendo junto a otro pueblo. Algunos relatos posteriores afirmaron haber encontrado personas indígenas con costumbres europeas o con objetos que parecían venir de los colonos. Pero nunca apareció una prueba definitiva. Otra teoría plantea que la colonia fue atacada. Los colonos podían haber sido asesinados por conflictos con grupos de la zona. Sin embargo, esta explicación tiene un problema. Nunca se encontraron restos humanos ni evidencias claras de una masacre. Una tercera posibilidad es que murieran lentamente debido a enfermedades, hambre o dificultades para sobrevivir. La vida en una colonia nueva era extremadamente peligrosa, sin alimentos suficientes y sin ayuda. Incluso una pequeña comunidad podía desaparecer. Pero nuevamente existe una pregunta. Si todos murieron, ¿dónde están los cuerpos? Ese es uno de los aspectos que hace que Roanoke siga siendo un misterio. No desapareció una sola persona, desapareció una comunidad completa. Más de 100 personas dejaron atrás una colonia entera y no dejaron una explicación clara. Con el paso de los siglos aparecieron muchas teorías más, algunas más razonables, otras mucho más extrañas. Algunos creen que los colonos fueron capturados por otros grupos. Otros piensan que pudieron haber intentado regresar a Inglaterra y murieron durante el viaje. Incluso existen historias más misteriosas que hablan de fenómenos inexplicables. Pero hasta hoy, no existe evidencia que confirme ninguna de estas ideas. El caso sigue abierto. La colonia perdida de Roanoke se convirtió en un símbolo de lo desconocido. Una historia donde la ausencia de respuestas es precisamente lo que la hace tan fascinante. Porque normalmente, cuando ocurre una tragedia, quedan señales, quedan restos, quedan testimonios. Pero en Roanoke quedó silencio. Una palabra grabada en madera, una colonia vacía. Y una pregunta que continúa después de más de 4 siglos. ¿Qué ocurrió realmente con los colonos perdidos? Tal vez encontraron un nuevo hogar y desaparecieron entre otra comunidad. Tal vez fueron víctimas de una tragedia que nunca pudo ser descubierta. O tal vez algunas historias están destinadas a permanecer sin respuesta. Porque hay misterios que no sobreviven por lo que sabemos de ellos. Sobreviven por todo aquello que nunca podremos saber. Y la colonia perdida de Roanoke sigue esperando que alguien encuentre la pieza que falta. La pieza que finalmente explique cómo más de 100 personas pudieron desaparecer sin dejar prácticamente ningún rastro.